Esto es DW Noticias desde Berlín. Alemania reacciona a la que ahora podría ser una amenaza proveniente del exterior. Un dron cargado de explosivos fue detectado a tiempo en el aeropuerto de Leipzig, en el este del país. Pero conforme se revelan detalles de las investigaciones, el incidente abre un debate sobre qué tan seguros son los cielos alemanes ante la amenaza de la llamada guerra híbrida. Estos son nuestros titulares. El ministro del Interior alemán calificó el incidente de ataque híbrido y de nueva dimensión de la amenaza. Según medios, los enormes aviones de transporte iban en ese momento completamente cargados de munición destinada al ejército ucraniano. Y además, Israel vuelve a atacar el sur del Líbano durante el último día de negociaciones con el gobierno libanés en Roma. El Ministerio de Salud del Líbano reporta al menos 8 heridos. El ejército israelí asegura que los bombardeos responden a una violación del cese el fuego por parte de la organización islamista Hezbollah. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El dron cargado de explosivos que fue hallado en un aeropuerto del este de Alemania en la madrugada de este miércoles está siendo considerado ahora una posible amenaza procedente del extranjero. Así lo dijo el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, en declaraciones a la prensa. Mientras los investigadores tratan de esclarecer el origen del artefacto, en el país ya hay un debate más amplio sobre la seguridad aérea y los riesgos que conlleva para la población civil. Un incidente ha generado un debate sobre la seguridad nacional en Alemania. Un dron cargado de explosivos encontrado en el aeropuerto de Leipzig-Halle el miércoles por la mañana está siendo investigado como un posible ataque extranjero. Nos enfrentamos a una competición en la que posiblemente están implicadas fuerzas extranjeras. Esto formará parte de las investigaciones. Son acciones dirigidas a causar una gran incertidumbre en Alemania. No solo en aeropuertos, también en otros lugares. Y no solo con drones, también de otras formas. Nos enfrentamos a un panorama de amenaza híbrida. El artefacto explosivo fue encontrado cerca de un avión de carga ucraniano que, según la prensa alemana, transportaba municiones. Las autoridades dicen estar investigando también otro incidente aislado, en el que una aeronave chocó con un objeto volador desconocido antes de aterrizar. Todo el tráfico aéreo hacia Leipzig-Halle fue desviado durante horas y alrededor de la medianoche la policía desplegó un robot en la pista para desactivar el artefacto. El aeropuerto de Leipzig es un nodo sensible, pues es la base europea de los jets Antonov ucranianos, usado también por la OTAN y el ejército alemán, además de ser un centro de distribución de DHL. El incidente ha generado una discusión en torno a las capacidades de defensa aérea con las que cuenta Alemania. Según la Asociación Federal de Aviación Alemana, los 8 aeropuertos más grandes del país están siendo equipados a la velocidad de la luz con la última tecnología en defensa contra drones. No podemos descartar que en un futuro haya intentos de acciones o ataques híbridos similares. Pueden ocurrir en muchos lugares. Debemos prepararnos para ello. Rusia no ha respondido todavía a las acusaciones de Ucrania, que la señala como responsable del presunto intento de ataque. Y más allá de la investigación policial, este caso, como lo decíamos, abre un nuevo debate político y de seguridad mucho más amplio sobre la protección de las infraestructuras críticas aquí en Alemania, como nos lo cuenta nuestra analista política Ana Plasencia desde nuestro estudio parlamentario. Lo ocurrido en Leipzig no es solo un incidente de seguridad aeroportuaria, es sobre todo una señal de hasta qué punto Alemania ha entrado en una nueva fase de vulnerabilidad frente a amenazas cada vez más difíciles de detectar y anticipar. Según las investigaciones hasta ahora, solo un fallo técnico habría evitado una posible tragedia. El dron, localizado a escasos metros de 4 aviones ucranianos Antonov, transportaba un detonador remoto de fabricación casera que no llegó a activarse. Los investigadores analizan ahora restos de explosivos de
de alta potencia para determinar su procedencia, mientras la pista norte del aeropuerto de Leipzig permanecía hoy cerrada. El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, habla de un posible escenario de ataque híbrido y no descarta la implicación de potencias extranjeras. De confirmarse esa hipótesis, advierte, estaríamos ante un caso de terrorismo de Estado. Pero la gran pregunta ya no es únicamente quién está detrás de esta amenaza híbrida, sino por qué se eligió Leipzig. Y la respuesta apunta a su enorme valor estratégico. Estamos hablando de uno de los principales centros de carga aérea de Europa, una infraestructura crítica que mueve más de 1 millón de toneladas de mercancías al año y que conecta importantes rutas logísticas nacionales e internacionales. Un ataque exitoso allí no solo habría tenido consecuencias humanas, sino también económicas, afectando cadenas de suministro clave para Alemania y para buena parte del continente. Además, las autoridades creen que no se trata de la acción improvisada de un aficionado. La ubicación elegida y la posible existencia de un segundo dron destinado a documentar el ataque sugieren planificación, conocimientos técnicos y una clara intención de generar impacto. Por eso el gobierno alemán habla de una nueva dimensión de la amenaza y en respuesta también a las críticas se ha elevado el nivel de alerta y se acelera ese despliegue de sistemas antidrones en los principales aeropuertos. Y es que todo esto ocurre, por supuesto, en el sensible contexto de la guerra en Ucrania. Volodymyr Zelensky afirmó que las Fuerzas Armadas de su país atacaron con drones durante la noche instalaciones petroleras rusas en Yaroslav, 250 kilómetros al este de Moscú. El ataque no dejó muertos o heridos, según las autoridades rusas. Ucrania ha intensificado drásticamente en los últimos meses su campaña con drones contra las infraestructuras petroleras rusas con el objetivo de socavar la economía de guerra de Moscú, hacer subir los precios del combustible y aumentar la presión pública sobre el Kremlin. Mientras tanto, los ataques rusos de la pasada noche en la región ucraniana de Kharkov causaron al menos 3 muertos y más de 20 heridos. El periodista especializado en Rusia, Ricardo Marquina, se encuentra en Tallinn para ofrecernos más información sobre estas noticias en desarrollo. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto saludarte. Cuando Rusia ha atacado infraestructura energética de Ucrania, Volodymyr Zelensky ha sido rápido en hablar de ataques terroristas por considerar que se trata de objetivos civiles. ¿Cómo justifica entonces estos ataques que realiza ahora el ejército ucraniano? Buenas noches desde el Báltico. Bueno, Ucrania siempre ha marcado la diferencia, ha puesto el foco en que no es comparable que Ucrania ataque territorio ruso con que Rusia ataque territorio ucraniano, ya que Ucrania sería la víctima y Rusia el agresor. Dice Ucrania, y evidentemente esto es todo campaña de información exterior y también interior, o sea, esta es campaña de Estado, también propaganda, que lo que pretende Ucrania es golpear aquellas instalaciones que tienen un doble uso, que puedan ser utilizadas de manera civil como militar, y especialmente en lo tocante a esa red de infraestructura de logística, de paquetería, las empresas de Wallberries o de Ozon, dos grandes empresas rusas de paquetería que, según Ucrania, estarían distribuyendo material militar a lo largo y ancho del país de camino al frente. Evidentemente, esta es la argumentación que utiliza Ucrania, y Rusia siempre dice que se trata de ataques terroristas contra infraestructura puramente civil. Evidentemente aquí ya es cada uno el observador el que decide cuál de los dos bandos apoya con sus argumentos. Mientras tanto, la guerra, por supuesto, continúa. Ricardo, vimos una noche más de ataques del ejército ruso contra Ucrania. ¿Cómo presenta el Kremlin estos bombardeos en Ucrania ante una población que ve cada vez más ataques en su propio territorio? Bueno, lo que está diciendo el Kremlin es algo muy parecido a lo que está diciendo Kiev. O sea, los argumentos son básicamente los mismos. En el gran ataque de hace 2 días contra la red de paquetería ucraniana del correo postal, básicamente dijo que se trataba de una infraestructura de doble uso militar y civil, y que por ello era un objetivo legítimo. De todos modos, los grandes ataques ucranianos, muy exitosos estos últimos 3-4 meses en todo el centro y en la zona occidental de Rusia, hasta más de 2.000 kilómetros, con esas almacenes ardiendo y también refinerías, han servido también para validar el argumentario ruso, de decir que no solo están luchando por conquistar un territorio que consideran propio, sino que también están luchando contra un Estado, el ucraniano, que consideran terrorista. También esto es evidentemente propaganda, porque no hay manera de saber si esas instalaciones atacadas por Rusia son realmente utilizadas como instalaciones militares.
Una guerra que se libra no solo con armas, sino también a nivel de discursos. Ricardo Marquina, muchísimas gracias por este análisis desde Tallinn. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Y fijamos ahora, como no, la mirada en la otra gran guerra en curso. El ejército de Israel lanzó este miércoles 113 proyectiles contra diferentes puntos en el sur del Líbano. Esto según denunció la misión de paz de la ONU en el Líbano, FINUL. Se trata del día con más ataques desde el acuerdo marco de seguridad alcanzado en junio entre ambos países, según esta misma fuente. Todo ello mientras se llevó a cabo en Roma la séptima ronda de negociaciones entre los gobiernos de Israel y del Líbano para avanzar en la implementación del acuerdo y el retiro de las tropas israelíes de suelo libanés. Según Israel, el bombardeo se produjo por la violación del alto el fuego por parte de la organización islamista Hezbollah, que Israel considera una amenaza a su seguridad nacional y cuyo brazo armado es considerado un grupo terrorista por la Unión Europea. Y queremos ampliar el detalle de estas informaciones con nuestros periodistas en Medio Oriente. Joan Cabasés se encuentra en Beirut, Maya Siminovich en Tel Aviv. Un saludo para ambos y gracias por estar con nosotros. Joan, quisiera comenzar con vos. Israel dice haber atacado, entre otros, depósitos de armas de Hezbollah. ¿Qué detalles se conocen sobre los bombardeos que han vuelto a sacudir el sur del Líbano? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues como comentáis, la misión de paz denuncia la existencia en el día de ayer de 113 ataques israelíes sobre el sur del Líbano. Dice la misión de paz de la ONU que la situación sobre el terreno es muy frágil y hay que decir antes que nada que esa fragilidad la perciben los residentes que una vez más, algunos de ellos por lo menos, aunque no por ahora de manera masiva, están regresando hacia el norte, abandonando sus casas en el sur por miedo a una escalada. Lo que vemos, sin embargo, es que Israel está centrando sus ataques en puntos muy concretos. Uno de estos puntos es el municipio ocupado de Majd al-Zoun. Este es justamente el municipio donde en el día de ayer detonó un artefacto explosivo causando la muerte de 2 soldados israelíes. Otra zona que está siendo también atacada, tanto ayer como hoy, es el municipio de Manzuri. Este es el municipio justamente donde Israel en el día de ayer emitió la primera orden de desalojo sobre la población civil desde el mes de junio. Es un municipio además con una situación muy particular, puesto que la línea amarilla con la que Israel delimita la zona ocupada en el sur del Líbano atraviesa el municipio. Esto provoca que el retorno de los civiles en una parte del municipio y su cercanía a las tropas israelíes provoque tensiones y vemos incluso cómo también provoca el conflicto. Por último, ha habido un tercer lugar bastante atacado en estas últimas horas, que es un punto de la periferia de Tiro, la mayor ciudad en el sur de Tiro, la mayor ciudad en el sur de Líbano, donde se registran 8 heridos. Hay que decir, sin embargo, que el balance, por lo menos oficial, de muertos y heridos es bajo por el momento, es un muerto y 20 heridos, y eso sugiere que posiblemente Estados Unidos esté tratando de contener la respuesta israelí por miedo a que las negociaciones con Teherán puedan descarrilar. Vamos con Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, ya lo escuchábamos, los ataques de hoy ocurren un día después de que 2 reservistas del ejército israelí murieran durante un operativo que, según el ejército israelí, buscaba demoler infraestructuras de Hezbollah. ¿Qué dicen las autoridades israelíes sobre la situación de seguridad al norte de su país? Hola, Javier. Sí están preocupados en Israel de que vuelvan los drones de fibra óptica que estuvieron aterrorizando el norte de Israel. Han dicho los sistemas de inteligencia que hay intención y también movimientos hacia la compra y el uso de estos drones, que son muy baratos y muy fáciles de activar y de causar gran daño. Esto es una cosa por una parte. Por la otra, no está nada claro la muerte hoy de estos 2 reservistas. Están tratando de investigar el ejército qué es lo que fue, si entraron en una casa que aparentemente estaba armada, había bombas, y puede ser que esa fuera la causa de la detonación, pero puede ser que también fueran unas bombas que estaban colocadas ahí desde antes de que Israel ocupase ese pueblo. Por lo tanto, no es una infiltración de Hezbollah de ahora, ni sería realmente una infracción del alto el fuego, como ha dicho Estados Unidos. Estados Unidos ha dicho que esto no es una infracción del alto el fuego por parte de Hezbollah. De manera que se está discutiendo de qué son esas bombas, si son de Hezbollah o incluso si son del ejército israelí, y si ha sido realmente un ataque o no ha sido un ataque. Por lo tanto, eso no está claro, pero lo que sí está claro es que hay mucha gente aquí, particularmente el gobierno, que están pidiendo una respuesta muy contundente contra el Líbano. Maya Siminovich y Joan Cabasés desglosando para nosotros los últimos acontecimientos en torno a los enfrentamientos en Israel y el Líbano. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.
Y a todo esto, Irán anunció que está ultimando un borrador de acuerdo con Omán sobre las rutas de navegación que atraviesan el estrecho de Hormuz. Los dos países se encuentran en extremos opuestos de la estrecha vía marítima por la que transitan una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas. Según lo que se ha informado del acuerdo, Irán tendría el control de los buques que entren en el Golfo a través de esta vía, mientras que Omán supervisaría el tráfico marítimo saliente. Si el acuerdo llega a concretarse, supondría un cambio importante en la balanza de poder regional a favor de Teherán, es decir, de Irán. Antes de la guerra, el estrecho estaba abierto a la circulación de todos los buques y no se cobraban tasas para transitarlo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves un decreto para impedir el llamado turismo de nacimiento, que consiste en que mujeres extranjeras viajen y den a luz en ese país para que sus hijos obtengan automáticamente la ciudadanía estadounidense. Trump calificó el proceso como una vergüenza y declaró que se ha creado un negocio en torno a la ciudadanía por nacimiento. En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos falló contra un decreto de Trump que intentaba frenar la ciudadanía de los hijos de inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos. El presidente estadounidense aseguró que esta nueva orden ejecutiva será un ajuste a ese derecho. Y pasamos ahora a la actualidad económica. Paco Furuya ya está con nosotros y a pesar de que normalmente nos traes últimamente noticias negativas de la economía alemana, hoy es diferente, Paco. Bueno, lo cierto es que vamos una buena y una mala. Comenzamos con la buena. La industria alemana sumó este jueves un nuevo dato positivo inesperado en medio de un contexto riesgoso por los elevados precios de la energía y la amenaza del bajo caudal del Rin, una de las principales arterias comerciales del país. Los pedidos industriales crecieron en junio un 3,1%, superando por mucho las expectativas de analistas y economistas. Según datos de la Oficina Federal de Estadística, el incremento estuvo liderado por pedidos de gran envergadura. El dato positivo que se suma al de mayo coincide con el mejor clima empresarial en 3 años en el sector automotor, según otro informe publicado este miércoles por el Instituto IFO de Múnich. Bueno, vamos directos hasta la bolsa de Frankfurt para conocer los detalles de estos números inesperados con Ezequiel Garay. Saludos, Ezequiel. Hablábamos ayer de buenos números de Siemens e Infineon, pero esto parece un dato que abarca a muchos más sectores. ¿Cuáles son las razones para este incremento en los pedidos? Bueno, Paco, sin dudas que abarca mucho más sectores, a todo lo que es ingeniería mecánica, electrónica o mecánica electrónica y también óptica, todos los sectores en donde Alemania es un productor muy eficiente. También el sector defensa está ayudando a traccionar aparte de la industria automotriz, sobre todo lo que es la fabricación de carrocerías. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esto es muy dispar. Es un incremento que se produce en Alemania por pedidos que aumentaron en Alemania 7,8%, pero del resto de Europa cayeron un 14% y está muy influenciado por mayores ventas de la industria automotriz, por los autos eléctricos, porque Alemania está subsidiando la compra de autos eléctricos a prácticamente todas las clases sociales y los alemanes se han lanzado a comprar autos eléctricos. Lo que sí, que si quitamos, por ejemplo, el caso de Siemens o algunos pedidos muy puntuales, ya el crecimiento empieza a ser cercano a cero. Así que esperemos no estar frente a un espejismo y veremos qué ocurre en los próximos meses. El sector automotor también recibe buenas noticias, pero las empresas alemanas siguen con sus planes de ajuste a pesar del mejor clima. ¿Tendría sentido la reestructuración si el mercado repuntara? Mira, Paco, creo que sí sigue teniendo sentido porque esto, como te decía, es un caso muy puntual de los autos eléctricos. La mayoría de estos autos eléctricos viene de China y la fabricación de estos autos eléctricos es mucho más simple, requiere una cadena de producción mucho más simple, cadena de proveedores también. Por eso las fábricas alemanas están sobredimensionadas. Muchas incluso están preparadas para producir una cantidad de autos que hoy el mercado no demanda. Como decía, el aumento de la demanda viene de Alemania, viene del sector defensa, pero el sector externo apenas subió un 0,2%, con incremento en los Estados Unidos, pero una caída estrepitosa en China. Y los márgenes de producción, los márgenes de beneficio, perdón, son muy bajos, con lo cual no creo que le quede otra alternativa a las automotrices que seguir reduciendo costos y lamentablemente seguir despidiendo gente. Gracias, Ezequiel, desde la Bolsa de Frankfurt.
Y la mala noticia es que los bajos niveles de agua en los ríos alemanes tienen consecuencias considerables para la economía. Si la navegación en el río Rin continúa estando limitada durante más tiempo, esto podría incluso anular el ya modesto crecimiento económico del país. Así lo ha advertido el Instituto de la Economía Alemana. Según sus previsiones, el bajo nivel de los ríos podría reducir el crecimiento económico en 0,4 puntos porcentuales. El río Rin, cerca de Duisburg. Aún circulan barcos, pero el nivel del agua ha alcanzado mínimos históricos. Duisburg alberga el mayor puerto interior de Europa, un importante centro de transborde de contenedores de mercancías y materias primas de todo el mundo. Pero el bajo nivel del río ha hecho subir los costes de transporte y muchos barcos solo pueden navegar con una carga muy reducida. Especialmente afectadas son la industria química y siderúrgica, que dependen del suministro de materias primas por vía fluvial. Una alternativa serían los barcos optimizados para bajo nivel de agua, pero estos no se construyen de la noche a la mañana. Es un proceso que dura entre 1 año y 1 año y medio, dependiendo del tamaño. Para el Rin necesitaríamos una flota muy grande y eso solo se puede lograr de forma gradual. Según operadores del mercado, los costes del transporte en embarcaciones de navegación interior entre Rotterdam y Karlsruhe aumentaron recientemente hasta unos 150 a 160 euros por tonelada frente a los 45 euros anotados en junio. Aquí cerca de Neuss, el bajo nivel del agua ha revelado un barco pesquero hundido. La última vez que se pudo ver fue en 2003. Este año es extremo, una ola de calor tan prolongada con temperaturas de hasta 40 grados. Llevamos 7 u 8 semanas con este calor. Sí, eso da miedo, claro que da miedo. Las olas de calor y la sequía afectan de forma considerable al río más largo de Alemania. Y es que el Rin no solo es una importante vía de transporte de mercancías, sino también una fuente de agua para millones de personas, así como el hábitat de numerosas especies de plantas y animales. Y el Banco Central de Brasil redujo este miércoles su tasa de interés de referencia por 4ª vez consecutiva para contener la inflación. La tasa Selic, una de las más altas del mundo, bajó del 14,25 al 14%. Recorte de 0,25 puntos era ampliamente esperado por el mercado y numerosas instituciones financieras habían anticipado ese movimiento. El Banco Central brasileño retomó en marzo un ciclo de recortes tras casi 2 años con tasas elevadas. La entidad se ha mantenido prudente debido a los impactos de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que estalló en febrero y que presiona al alza el precio del petróleo y reaviva los temores inflacionarios en el mundo. Y de Brasil a Venezuela. Efectivamente, Paco, continuamos con más informaciones de América Latina. El gobierno interino venezolano de Delcy Rodríguez y los representantes de la oposición inauguraron este jueves una mesa de diálogo impulsada por Estados Unidos para avanzar hacia una transición en el país. Las conversaciones serán conducidas por Jorge Rodríguez, actual presidente del Parlamento venezolano y representante del chavismo, y por la exdiputada Dinora Figuera, quien representa a la delegación opositora. Figuera fue la última presidenta del Parlamento electa en 2015. Este proceso de diálogo es parte del plan de 3 fases de Estados Unidos para Venezuela, que culminaría en unas elecciones democráticas, pero que incluye también garantías políticas para todos los actores y atención a las víctimas de los terremotos del mes de junio. Y este jueves la Fiscalía de México confirmó la detención de Ángel Aguirre, exgobernador del estado de Guerrero, a quien se le acusa de ocultar evidencia en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso que estremeció al país y que continúa aún sin esclarecerse. Los estudiantes de la Escuela de Maestros de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre de 2014. Aunque decenas de personas han sido procesadas, no hay condenados. Tampoco se conoce el paradero de los cuerpos. Hasta ahora solo se han encontrado los restos de 3 estudiantes. Claudia Sheinbaum, actual presidenta de México, ha dicho sobre el caso que su objetivo es la verdad, la justicia y encontrar a los jóvenes. Hoy, hace 81 años, Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima la primera bomba nuclear utilizada en una guerra. 3 días después, Nagasaki sufrió el mismo destino.
Este jueves, Japón volvió a recordar a las víctimas de aquellos ataques con un mensaje pacifista. Para ese compromiso ocurre y llega en un momento de creciente preocupación en Asia. China, Rusia y Corea del Norte han reforzado sus capacidades militares, mientras Pyongyang sigue ampliando su arsenal atómico y lanzó en las últimas horas su 6º misil balístico en lo que va de este año. Desde Hiroshima, el gobierno japonés reafirmó sus principios antinucleares establecidos tras una tragedia que dejó más de 500.000 de muertos entre ambas ciudades y marcó para siempre la memoria del país. Japón lleva una profunda crisis por el trauma nuclear, así lo dijo también su primera ministra Sanae Taikichi durante la ceremonia de este jueves. La devastación causada por los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki y el sufrimiento indescriptible que padecieron tantas personas no debe repetirse jamás. Japón defiende firmemente los 3 principios antinucleares y como único país que ha sufrido bombardeos atómicos en tiempos de guerra, tenemos la misión de continuar con nuestros esfuerzos inquebrantables para lograr un mundo sin armas nucleares. Es tiempo de hacer un resumen de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. En Siria, al menos 2 personas murieron y otras 7 resultaron heridas este jueves en la localidad de Yaramana, en las afueras de Damasco, tras la explosión de una bomba en un microbús. Las autoridades sirias no han confirmado aún si se trata de un atentado. Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido el incidente. Y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que el brote de ébola en la República Democrática del Congo se está propagando a una velocidad sin precedentes. Tras reunirse con el presidente del país, ambos acordaron reforzar y ampliar con urgencia la respuesta al brote que ya ha causado más de 1.800 muertes. Y el bajo caudal del río Rin dejó al descubierto una bomba sin detonar de la Segunda Guerra Mundial. El artefacto explosivo fue desactivado este jueves, según informó la municipalidad de la ciudad de Colonia. Antes de la extracción de la bomba, las autoridades ordenaron la evacuación de unas 360 personas, incluyendo a los empleados de una importante cadena de televisión alemana. Hasta aquí la presente edición de DW Noticias. Nos vamos, no sin antes recordarles que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en todo momento en nuestro sitio de internet, la dirección como siempre dw.com, y seguirnos también en nuestras redes sociales buscando DW Español, donde también encuentran la señal las 24 horas en vivo en YouTube. Yo soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Gracias por su sintonía, hasta una próxima ocasión y que la pasen bien.